hacer una oración para que siga siendo Dios y el propósito que Dios tiene para nosotros en este lugar. El que siga tomando control de nuestra mente, de nuestro corazón, para que así nuestro caminar siempre sea guiado por el poder y el Espíritu de Dios. Padre, gracias te doy, Señor, en esta tarde por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, mi Dios, porque nuevamente me permites, Señor, ser partícipe, mi Dios, de tu palabra, para que así seas tú, mi Dios, hablando directamente de tu corazón a nuestro corazón, Señor, para que así mismo a través de tu palabra podamos crecer fortalecidos en tu fe, en tu amor y en tu gracia, Padre, para que ese propósito que tú tienes para nosotros como hijos tuyos, mi Dios, lo podamos llevar, Señor, a cabalidad, Señor, en obediencia y por amor a ti y a los que están a nuestro alrededor, Padre. Bendice este servicio, mi Dios, para que así siga siendo tu Santo Espíritu, mi Dios, y nos siga hablando como hasta el día de hoy, Señor, tú lo has hecho, Padre. Porque sabemos que nos has traído con lazos de amor, Padre, y has permitido que esta tu casa de oración, Padre, siga permaneciendo con las puertas abiertas, mi Dios, porque tienes grandes cosas, como una vez las tuviste para nosotros, para aquellas personas, mi Dios, que todavía siguen, Señor, afligidas en la dolor o en la adicción, Padre, porque sabemos que tú, mi Dios, nos has mandado llamar para convertir tu palabra, mi Dios, para ser tú, mi Dios, quien les dé esa libertad, Señor, como una vez lo hiciste con nosotros, Padre. Gracias te doy en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre, por disponer a las personas que hoy en día están en este lugar, mi Dios, para que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, guiándolos a toda verdad y a toda justicia. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Gracias, bendito Dios. Compartieron hace rato que ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Nada nos puede separar del amor de Dios, ¿no? Solamente nos puede separar a alguien, y somos nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos, a través de querer caminar conforme a nuestra propia concupiscencia, conforme a nuestra propia forma de pensar y de ver las cosas, ¿no? Hoy en el mundo existen diferentes tipos de doctrinas que dicen ser cristianas. Ya decía la hermana, ¿no?, que hay diferentes tipos de doctrinas siendo un mismo Cristo, ¿no? Pero cada uno está llevando una doctrina diferente, que es religiosidad, ¿no? Jesucristo también en ese tiempo vino, cuando Él estuvo aquí entre nosotros en forma humana, el que vino en carne y sangre, que es el Dios y el Cristo que nosotros predicamos. Él también vino a recriminar esas falsas doctrinas, porque hasta el día de hoy hay infinidad de lugares en los cuales todavía su Dios es un Dios materialista. No es un Dios de amor como el que nosotros compartimos, no es un Dios que trae cosas buenas para tu vida, que quiere restaurar, sanar, no nomás tu vida, sino también la de toda tu familia, ¿no? Por eso es importante que entendamos que la palabra de Dios, es importante que nosotros la vayamos entendiendo conforme el poder del Espíritu de Dios te lo va revelando, ¿no? Porque sabemos que la Biblia no es de interpretación privada, no es como yo creo, como yo pienso, como yo los quiero llevar a través de hechos que yo quisiera hacer en forma equívoca, ¿no?, para desviarme juntamente con ustedes del propósito que Dios tiene para la humanidad a través de su palabra y vivirla conforme el propósito de Dios. Por eso es importante que entendamos que nosotros venimos hoy en día a este lugar, a esta casa de oración, en agradecimiento primeramente por las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? A mí, gracias a Dios, me dio la oportunidad hoy en día de compartir su palabra, no porque sea el mejor, no porque sea mejor que ustedes, simplemente porque Dios, como anteriormente yo también estuve en esos lugares, Dios me rescató también de ese roce de gozo, ¿no? Pero hoy tenía un propósito, pero Dios tenía un propósito para mi vida, como lo tiene para ti, para los que estamos hoy aquí reunidos, ¿no? De lo más bajo, vil y menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a sabios y a entendidos, ¿no? Para deshacer lo que es. Y así, ¿no?, hoy en día estamos aquí nosotros alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros no somos religiosos, tratamos de vivir conforme a la palabra de Dios nos guía y nos muestra para caminar conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Porque nosotros tenemos diferentes tipos de dones, talentos o ministerios, ¿no?, que Dios quiere que realicemos y llevemos a cabo para honra y gloria solamente de Dios, ¿no? Dios pone las cosas que tú vas necesitando, ¿no?, si tú verdaderamente dispones tu corazón para servirle, para alabarle y para el bien de los demás, ¿no? Porque nuestro Dios no es un Dios materialista, es un Dios de amor, como digo, porque muchos dicen que tú decretas y Dios lo hará. Dios no se deja mamonear por nadie, ¿no? No porque tú lo declares ya Dios va a hacer las cosas, ¿no? Ni Dios se va a sentir comprometido a hacer esto porque tú ya lo declaraste, ¿no? Necesitas primeramente ser lleno del poder del Espíritu de Dios y dejar que el mismo Dios sea quien obre y actúe a través de tu persona, ¿no?
Porque recuerdo cuando estaban peleando por el cuerpo de Moisés, ¿no? El mismo ángel le dijo que Jehová te reprenda, ¿no? Ni él mismo pudo, ni él mismo quiso hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque le estaba dando primeramente la honra y la gloria a Dios, porque todo es conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Por eso es importante que entendamos nosotros que nosotros no somos religión. La religión te aleja de Dios. La religión te va a llevar siempre hacia los senderos y propósitos de los líderes religiosos. ¿Para qué? Para embaucarte, para hacerte desviar y para que te pierdas en la condenación eterna. Nosotros como cristianos vivimos y caminamos con un propósito, ¿no? El estar un día delante de la presencia de Dios, ¿no? ¿Por qué decimos como cristianos? Porque en Jesucristo está la vida eterna, ¿no? Pero ¿qué pasó con los que estaban anteriormente en el Antiguo Testamento? ¿No tenían ellos vida eterna? Entonces el caminar de ellos fue en vano, y la obediencia a Dios, el caminar conforme al propósito de Dios, las revelaciones que Dios le daba a los profetas para que el pueblo se reivindicara de sus malos caminos y caminara nuevamente de una forma correcta delante de la presencia de Dios, fue en vano. Ellos no tenían vida eterna, ellos no podían alcanzar esa misericordia. Vamos a ver más adelante a través de la palabra que Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros, y es el estar un día delante de su presencia, no nomás para ser juzgados. Dice que vamos a estar todos nosotros en el día que partamos de este mundo para ser juzgados según nuestras obras, ¿no? Pero nuestro caminar como cristianos, como hijos de Dios, es para quedarnos del lado de Dios, no para la condenación, ¿no? La vida eterna, hermanos, existe, pero muchos entran en desánimo porque en las iglesias se oye, yo tengo décadas escuchando, ¿no?, que Jesucristo viene pronto, ¿no? Pero recordemos también que Jesucristo nos promete una nueva Jerusalén, nos promete tierra nueva y un área nueva, ¿no? Entonces nuestra vida como cristianos, si caminamos en obediencia, si caminamos conforme a la palabra y la voluntad de Dios, haciendo el bien, agradando a Dios, cuando partamos nosotros de este mundo, dice que Dios tiene preparado un lugar especial para todos aquellos que caminemos conforme a la voluntad de Dios. No va a ser en esta misma tierra. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dejar el cuerpo humano y vamos a salir en espíritu, ¿no? Entonces nuestro caminar debe de ser conforme a la palabra de Dios, pero para esa promesa que Dios tiene para nosotros como nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿no? Porque sabemos que aún Jesucristo, Él vino en carne y sangre y dio su vida por el perdón de nuestros pecados para abrir el camino hacia el cielo, hacia la presencia de Dios y poder tener esta comunión hoy en día directamente con Dios, ¿no? Estas primicias que el Espíritu de Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos tener y entablar una relación estrecha con Dios, ¿no? Es allá donde Dios nos quiere llevar, fuera de este mundo. Al decir mundo, estoy hablando de este mundo materialista que todo se basa en el dinero, más que nada en el dinero, en lo material, ¿no? Por eso te les dije que hoy en día hay muchas iglesias que se basan más bien en lo materialista que en el amor de Dios, ¿no? Dios, como sabemos, no es que no ocupe tu dinero. Dios no ocupa tu dinero porque de Él proviene todo, ¿no? Por eso estamos buscando la forma de agradar a Dios continuamente, ¿no? Caminando de una forma diferente, porque sabemos que esa nueva Jerusalén no va a ser aquí en la tierra, hasta que el mundo sea transformado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hasta que toda la criatura y de predicar el evangelio a toda criatura, ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, ¿no? Entonces será el fin. ¿Pero para qué? Para toda la humanidad. No solamente Dios sabe cuándo y cómo, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, hermano, es que si tú caminas conforme a la voluntad de Dios y te vas antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, estás caminando de forma correcta. Pero vas a ver las bendiciones de Dios cuando tú caminas en obediencia, cuando tú caminas en ese amor de Dios. Porque si tú quieres venir a la iglesia y quieres que el día de mañana ya el Señor te lleve a esa nueva Jerusalén para no tener pruebas, luchas, dificultades, ni angustia, ni tristeza, ni todo aquello que Satanás usa para desviarte o para que tú seas fortalecido en la fe, déjame decirte, hermanos, que día con día hay que batallar con ello. Hasta que nosotros partamos de este mundo, dice que primeramente vamos a dormir si nuestro Señor Jesucristo no ha venido, ¿no? Vamos a dormir por un buen lapso de tiempo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque si Él lo prometió, tengan por seguro que Dios lo hará. Amén. Nosotros tenemos la esperanza de una vida eterna. ¿Qué es esa vida eterna? Es esa nueva resurrección que Dios tiene para todos aquellos que caminan conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Cuidando esas vestiduras blancas, cuidando de no caer, de no tropezar, de no ser piedra de tropiezo, tratando de caminar en la verdad.
¿Por qué? Porque la verdad es lo que te va a acercar a Dios, porque es el camino en amor que Jesucristo nos vino a mostrar y el cual nosotros debemos de caminar. Para poder entender esto, hermanos, veamos que la religiosidad en sí te va a desviar del propósito de Dios. Porque tú puedes venir a la iglesia, puedes venir a la casa de oración, pero si vienes religiosamente, vienes equívocamente, porque tu corazón puede alabar a Dios, pero tus hechos se están desviando del propósito de Dios. No que Dios no tenga buenos planes para tu persona, sino que simplemente debemos nosotros de entender qué es religiosidad y qué es el amor de Dios. Porque el venir a la iglesia constantemente, pero si no traes un corazón dispuesto, lo estás haciendo por obligación y no por amor. Vienes muchas veces a ver qué es lo que Dios te va a dar o qué es lo que Dios tiene para ti, pero ¿qué tienes tú para Dios? ¿Qué traes hoy tú para Dios? ¿Vienes con un corazón agradecido? ¿Vienes verdaderamente con gozo para ver qué puedes hacer por los demás hermanos? ¿Cuál es tu forma en la cual tú vienes a darle las gracias a Dios? ¿O cuál es la forma en la cual tú vienes a congregarte hoy en día? Es importante que entendamos que la religiosidad te va a apartar de esa vida eterna. La religiosidad te va a hacer ver las cosas erróneas. La religiosidad no te va a permitir ver con claridad y entender lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Porque Jesucristo no vino religiosamente, Él vino en amor. Y ese amor lo llevó hasta el final de su camino. Para que podamos entender, hermanos, mejor este contexto, vayamos a Lucas. Vamos a ir a Lucas, vamos a leer el versículo 23, capítulo 23, del versículo 39 al 43. La religiosidad trajo consigo condenación, ¿no? ¿Condenación para quién? Para aquellos que llevan a cabo la doctrina. En el Antiguo Testamento podemos ver que Dios antes hablaba a través de los profetas, ¿no? ¿Y qué hacían con los profetas? Los mataban, ¿no? ¿Por qué? Porque no querían cambiar su vieja forma de hacer las cosas, porque anteponían primeramente sus principios religiosos al amor y la obediencia de Dios, ¿no? Hoy vamos a entrar poco a poco en lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde a través de su palabra, ¿no? ¿Alguien puede leer? Vamos a leer Lucas 23, del 39 al 43. Hoy en día estamos aquí, hermanos, no porque seamos las mejores personas. Yo anteriormente, pues si ustedes conocieran mi pasado, yo debería estar muerto desde antes, ¿no? Pero Dios tiene otros planes, ¿no? Y hoy en día estamos aquí reunidos. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos ver ahí en ese contexto, en este cuadro, hermanos, a dos personas indeseables supuestamente por el pueblo en aquel tiempo, lo que fueron juntamente con nuestro Señor Jesucristo colgados. ¿Por qué? Por sus errores, por su mala forma de vivir, pero a Jesucristo lo estaban condenando por su buena forma de vida, ¿no? Porque Él llevaba la verdad, llevaba el amor y llevaba la justicia de Dios por obra. Entonces podemos ver en ese cuadro varios diferentes hechos que nos pueden hacer reflexionar de una u otra forma. Primeramente, que Jesucristo fue colgado ¿por quién? Por los religiosos, ¿no? Esos religiosos que decían tener la verdad en sus manos, esos religiosos que decían tener el amor de Dios en sus manos, esos religiosos que estaban esperando todavía a ese Dios materialista, ¿no? A ese Dios de poder, ese Dios de dinero, ese Dios de fuerza. Y aún al mismo Jesucristo le querían decir como hijo de Dios cómo debería de comportarse, ¿no? Como lo hacen con nosotros, contigo, conmigo, hermanos, que nos quieren decir cómo debe comportarse un cristiano cuando muchas veces ni la palabra de Dios conocen, ¿no? Entonces los religiosos podemos ver que colgaron a Jesucristo por ser hijo de Dios, según ellos por mentiroso, ¿no? Por hereje, por blasfemar, por esto y aquello, cuando Jesucristo estaba caminando en la honestidad, no delante de la presencia de Dios. Pero por el otro lado estaban también
dos seres indeseables supuestamente para el pueblo, ¿no? Digo supuestamente indeseables porque de uno de ellos tuvo misericordia nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como la tuvo con nosotros hoy en día, ¿no? Conmigo personalmente, ¿no? De un lado estaba el que le decía a nuestro Señor Jesucristo: si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, ¿no? Si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvame a mí, ¿no? Acondicionando a Dios, ¿no? Condicionando a Dios, como muchas veces muchas personas lo hacen con Dios. Si quieres que te sirva, dame eso. Si quieres esto, dame aquello. Pensamos que muchas veces nosotros somos útiles para Dios o somos indispensables para Dios, cuando realmente nosotros necesitamos de Dios para ser mejores día con día, ¿no? Muchas veces queremos condicionar a Dios para que nosotros podamos servirle a Dios. Y es ahí donde muchas veces caemos en la equivocación, hermanos, de que realmente, pues nosotros somos amados por Dios, por eso es que estamos hoy en sus caminos, hermanos, somos indispensables, ¿no? Si tú te dejas guiar por el poder de Dios, Dios puede hacer grandes cosas a través de tu vida, aún inclusive si Dios tiene dones, ministerios, talentos en tu persona, que tú puedes desarrollar solamente con la presencia del Espíritu de Dios en tu vida para bien. Aún así, si tú no le quieres servir a Dios, Dios es un Dios caballero que te da a ti el libre albedrío de si le quieres servir o no le quieres servir. Por eso es importante que entendamos que nosotros debemos doblegarnos, debemos ser humildes delante de la presencia de Dios, para que sea el mismo Dios quien nos siga dando esas instrucciones a seguir y poder avivar el don del fuego y del Espíritu que hay en todos y cada uno de nosotros. Porque Dios tiene buenos planes para nosotros como hijos suyos, ¿no? Porque Dios no te va a abandonar jamás si tú decides servirle a Dios. Tendrás tribulación, angustia, pero ya lo dijeron anteriormente, es para tu fortaleza, es para tu crecimiento, es para que tú vayas aprendiendo y vayas sintiendo ese poder de amor y en que puede ser tú útil para aquellas personas que en algún momento pasen por esas mismas circunstancias. Pero por el otro lado también podemos ver al otro que estaba crucificado juntamente con él. Reconoció quién estaba juntamente con él. ¿Ni aún tienes tu temor de Dios estando juntamente condenado con él? Él reconoció a Dios, aún en su maldad, en su forma errónea de vivir, reconoció también su forma equívoca de vida, ¿no? Él dice: a la verdad nosotros merecemos la condenación por nuestros hechos. Ahí hubo ¿qué? Reconocimiento de qué, de la forma como él estuvo viviendo. ¿Y dónde lo estuvo reconociendo? Delante de la presencia de Dios. Por eso le dice: no te olvides de mí cuando vengas en tu reino. Entonces ahí podemos ver dos cosas: que el primero que pudo haber vislumbrado eso y que estuvo juntamente con nuestro Señor Jesucristo fue uno que la gente decía que era un malhechor. Tal vez sí era un malhechor porque él mismo lo está reconociendo, pero no reconocieron ese arrepentimiento que pudo haber tenido, que tuvo en ese momento, que reconoció a Dios y que Jesucristo vio la sinceridad que había en sus palabras. Por eso le dijo: ciertamente hoy estarás conmigo en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque él reconoció a Dios, reconoció su pecado, reconoció su error y aceptaba su culpa. ¿Por qué? Porque estaba siendo sincero delante de la presencia de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de entender que de lo más bajo y vil menospreciado de Dios es como que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay excepción de personas si tú vienes con un corazón dispuesto y si tú muestras tu arrepentimiento genuino delante de la presencia de Dios. Hoy estamos aquí reunidos porque aquí está la presencia de Dios. Está en nuestras vidas, está en nuestro corazón, pero a mayor multitud, mayor unción. ¿Y qué quiere decir mayor unción? Mayor es la presencia de Dios, y por eso venimos a reconocer muchas veces nuestras fallas, porque fallamos en el caminar. Venimos a reconocer nuestras alegrías, nuestros logros, o nuestro fallecimiento, o cuál problema estamos pasando. Venimos a poner aquí delante de Dios nuestras cargas. Por eso es importante que entendamos, hermanos, que nosotros, si queremos sentir esa presencia de Dios, debe haber reconocimiento de nuestra parte de nuestros errores. Porque a la verdad nosotros no somos de los que creemos que salvo siempre salvo, ¿no? Porque dice la palabra que el hombre que peque, esa alma morirá, ¿no? Ni los padres van a pagar por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados del padre, sino que el alma que pecare es la que va a morir, ¿no? Entonces, si tú estás desfalleciendo, si tú te sientes débil,
Confiesa delante de Dios, ¿no?, tu pecado, tu error, dile que te dé la fuerza, la sabiduría, para que nuevamente vuelvas a sentir esa presencia de Dios y puedas ser una nueva criatura, ¿no? Por eso es importante que nosotros nos entendamos que al reunirnos es para evaluarnos nosotros mismos en qué estamos fallando, o si estamos caminando correctamente, o qué es lo que Dios quiere y demanda de nosotros para ser mejores personas, para ser mejores cristianos, para ser mejores en todo aquello que emprendamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque debemos de entender que cuando nosotros empezamos a venir a la iglesia y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando tú tienes una relación o un encuentro personal con Dios, Dios te insta a transformar tu vida, a llevar ese camino de verdad, a hacer a un lado la mentira, a hacer a un lado la falsedad, a hacer a un lado todo aquello que no le agrada a Dios para ser nueva persona. Muchos no quieren venir a los caminos de nuestro Señor Jesucristo porque tienen que dejar de hacer esto o tienen que dejar de aquello, cosas de las cuales están más atados y no quieren soltar, cuando aún así mismo Jesucristo nos da la oportunidad de vivir, ¿no?, juntamente en este mundo, ¿no?, lleno de maldad, pero en esa libertad que solamente el poder del Espíritu de Dios te puede dar cuando tú decides hacer ese paso en tu vida, ¿no? El de reconocer primeramente la grandeza de Dios y lo que Dios puede hacer en tu vida, ¿no? Porque solamente Jesucristo es el que te puede dar esa libertad, es el que te puede quitar esa aflicción de espíritu, esa aflicción del alma, esa enfermedad que carcome muchas veces. Digo muchas veces, no, porque otras veces pues, a uno les da gusto, alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque le pertenecen al enemigo. Por eso es importante que entendamos que podrás ver personas felices, pero porque ellos ya han tomado una decisión, ¿no?, de caminar por el sendero del mal. Pero nosotros que queremos caminar por el sendero del bien, sirviéndole a Dios, tratar de ser mejores personas día con día, vas a ver que cuando tú te arrepientes de tu forma vieja de vivir, no porque hayas sido un ladrón, no porque hayas sido un malhechor, simplemente la mentira, la forma equívoca de haber llevado las cosas, o simplemente el haber sido desobediente a tu palabra, o muchas veces el haber renegado de Dios. O sea, hay muchas cosas que te pueden muchas veces separar de la presencia de Dios, o que muchas veces quedan metidas en nuestra mente por un hecho, una acción equívoca, otra vez verdadera que pueda haber en tu mente, es lo que está bloqueando esa presencia de Dios en tu vida, porque Dios, créeme que de una u otra forma se ha mostrado tu vida, porque hoy tú estás aquí, no escuchando la palabra de Dios, porque dice el Señor en su palabra que la palabra de Dios jamás llega vacía, sino que llega y cumple el propósito por la cual su palabra es enviada, ¿no? Y hoy esta palabra quiere darte a ti libertad, quiere que camines juntamente en la presencia de Dios, no nomás hoy, sino todos los días de tu vida. Que tú le des un cambio radical a tu forma de pensar y entiendas que cuando tú caminas en obediencia, cuando tú caminas en ese amor, vas a ver frutos en tu vida, en tu familia y en tu caminar. Porque el vivir es Cristo y al morir es ganancia. Sea que Jesucristo venga o no venga, es por tu bien que Dios quiere que tú camines conforme a la voluntad de Dios. Si Jesucristo no viene, bendito sea Dios que caminaste de la forma correcta, y cuando Dios te llame cuentas, no vas a tener nada de que Por eso es importante que entendamos que estamos aquí, porque si el día de hoy no sabemos qué vaya a pasar al rato. Pero lo importante es que estás aquí poniéndote a cuentas con Dios, ¿no? Que tú reconozcas ese error, que tú reconozcas cualquier cosa que está atribulando tu mente o tu caminar, o simplemente si estás lleno del poder del Espíritu de Dios, por ser agradecido con Dios. Por eso es importante, hermanos, que entendamos que Dios va a venir en cualquier momento, ¿no? No sabemos el día ni la hora, porque aún nuestro mismo Señor Jesucristo nos lo dijo. El día y la fecha solamente Dios lo sabe, ¿no? Pero algo sí es seguro, que un día tú y yo tenemos que partir de este mundo, ¿no? Lo importante es ver cómo nosotros vamos a partir de este mundo, que hay que Dios nos pueda recriminar, nos pueda alejar de esa presencia de Dios, que es lo que estamos llevando a cabo, que nos pueda alejar de esa vida eterna. Porque todos en Satanás va a haber vida eterna, pero la queremos vivir nosotros como cristianos delante de la presencia de Dios, ¿no? En esa nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque la condenación también va a ser eterna. Por eso es importante que entendamos que nuestro caminar que Dios quiere y nos manda a llevar a cabo a través de sus palabras son senderos de bien y de paz para darnos ¿qué? El fin que nosotros esperamos, ¿no? Por eso es importante que dice que toda persona va a compadecer ante su presencia, ¿no? Ante ese juicio final. Entonces, ¿qué pasó con esas personas que murieron en el Antiguo Testamento? Esas personas que anteriormente caminaban en obediencia a Dios, todas esas ciudades que se arrepentían y le agradaban a Dios.
¿Qué pasó con todos ellos? Ellos también están esperando el sano juicio. Pero veamos cosas tan grandes y maravillosas ha hecho nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En esta cruz del Calvario, Jesucristo, si tú te pones a escudriñar ese sacrificio que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, vas a poder sacar infinidad de estudios, infinidad de temas para poder compartir, para poder expresar, para poder entender y para poderlo vivir. ¿Por qué? Porque hay infinidad de cosas que tú puedes ver a través de ese amor incondicional que nuestro Señor tuvo al darnos ese regalo tan grande que es la gracia de Dios, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él de su propia voluntad dio su vida para después tomarla, porque sabía que ahí estaba el perdón de pecados, porque sabía que ahí estaba la redención, sabía que ahí estaba el poder, sabía que ahí tenía el control sobre la muerte y sabía que ahí te iba a dar vida eterna. Por eso es importante que entendamos que en el amor de Dios no hay nada que te pueda separar de Él. Simplemente eres tú si quieres alejarte del amor de Dios o si quieres acercarte más al amor de Dios. Tribulación, angustia, aflicción. Aquí está Dios, hermano, aquí está Dios, no en mi persona, sino en este lugar cuando tú dispones tu corazón, ¿no? ¿Para qué? Para aligerar tus cargas, para llevar el don del Espíritu que hay en ti y así no puedes caminar en esa libertad de espíritu que Dios te da. Cuando caminas, primeramente en obediencia, por amor a Dios y por amor a los demás. Porque cuando tú sufres, no sufres tú solo, cuando tú te aferras a ti mismo o quieres apapachar tu pecado, no más te perjudicas tú, sino también perjudicas a los que están a tu alrededor, ¿no? Muchas veces por tu forma de pensar, de ver o de llevar a cabo las cosas, ¿no? Por eso es importante que entendamos que nuestro caminar en Dios, tarde o temprano, hermanos, va a rendir sus frutos, pero mientras esos frutos dan, ten la seguridad que Dios te va a dar esa paz y esa tranquilidad que Él nos ha prometido, ¿no? Amén. Dice que en el mundo tendré esta aflicción, pero confiad, dice Dios, yo he vencido el mundo. Si a mí me persiguieron, ustedes también los van a perseguir. Bueno, hay que ver que Jesucristo vino en forma humana, nos mostró ese camino a seguir. Pero a través de esa muerte sucedieron cosas extraordinarias, ¿no? Tan extraordinarias que hoy en día estamos en el 2024, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, empezó el año 1. Ahí podemos ver, hermanos, que hubo una transfiguración, si nos vamos a ir transformando, podemos ver que empezó nuevamente la humanidad o empezó el año 1. Pero ahí sería cuestión ya que tú te metieras en los estudios para que puedas entender, ¿no?, todo aquello que aconteció con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día te vengo a hablar de algo extraordinario. Esa promesa que Dios tiene todavía para ti y para mí es una promesa de vida eterna. Vamos a ver ahí mismo, en ese mismo contexto, pero ahora como nos lo marca Mateo 27. 27, vamos a leer del versículo 50 al 53. Si tú estás cansado y piensas que caminar en Cristo es en vano, hermano, dígame decirse que peor va a ser cuando despiertes y Dios te guía alejado de mí, hacedores de maldad. ¿Puede leerlo alguien? Vamos a leer del 39 al 43. Del 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Podemos ver, hermanos, que cuando Jesucristo entregó el Espíritu fue la primicia de los que durmieron. Podemos ver que cuando Él crucificó y entregó el Espíritu, dice la palabra que los sepulcros se abrieron. Entonces muchos de los muertos, pero dice que los muertos eran santos, ¿no? Muchos de los santos que dormían, dice que aparecieron a los demás, ¿no? Entonces podemos ver que Jesucristo tiene poder para dar vida, porque Él es la vida.
Entonces dice que a muchos se aparecieron, porque si está escrito en la Biblia, yo le creo a la palabra de Dios. Por eso es importante que entendamos que aquí dice que los sepulcros fueron abiertos, como una vez también van a ser cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva a venir, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y juntamente con ellos los que estemos todavía vivos, ¿no? Si Jesucristo ya abrió los sepulcros para levantar a los santos cuando Él expiró y dio la vida, Él lo va a volver a hacer, hermanos. Por eso debemos entender que estas personas que se le fueron levantadas a través de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, dice que en su resurrección ellos se aparecieron a muchos. ¿Quiénes eran ellos? Ahí hay muchas, pues no controversias, porque también pueden ser los patriarcas, los que caminaron correctamente en el Antiguo Testamento, los que estuvieron con Él juntamente, que escucharon la palabra y que murieron. Pero lo que sí es seguro, hermanos, es que estuvieron dormidos y resucitaron en la resurrección. Entonces, si la palabra de Dios nos lo está mostrando, es porque Él nuevamente lo puede hacer. Por eso es importante que entendamos que nosotros, si caminamos en esa obediencia que Dios quiere y demanda de todos y cada uno de nosotros, tal vez tú puedas partir de este mundo y Jesucristo no ha venido, pero tú vas a poder tener la seguridad que vas a ser despertado delante de la presencia de Dios, y va a ser para bendición si caminas conforme a la voluntad de Dios. Es importante que entendamos que no debemos desfallecer, no debemos dejar que el desaliento o el desánimo entren en tu vida, porque déjame decirte que también si los que durmieron, los santos, despertaron, fue para bendición, pero aquellos que van a despertar para condenación va a ser terrible y atroz. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios nos muestra lo que les va a esperar a aquellas personas que caminen de forma equívoca o jueguen con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que entendamos que la expiación de Jesucristo, a través de esas primicias que levantó a los muertos, Él lo va a hacer, hermanos. No desfallezcas, simplemente camina en esa obediencia, en esa paz, en esa tranquilidad que Dios te quiere dar a ti y a tu familia, para que puedas ver las grandes maravillas y bendiciones que tú puedes tener como hijo de Dios. Podemos ver que a través de ese sacrificio que Jesucristo hizo, los religiosos que lo condenaron hasta el día de hoy siguen esperando a su Dios materialista. Hasta el día de hoy siguen todavía esperando a esa persona que iba a venir para redimirlos de su error. Podemos ver que esas personas religiosas estaban viendo al Hijo de Dios crucificado. Que esas personas religiosas estaban contentas por lo que estaban haciendo, porque pensaban que su verdad, porque pensaban que su doctrina, porque pensaban que su forma de llevar las cosas estaban siendo agradables delante de Dios, porque estaban matando y estaban llevando a la maldición al que decía que era hijo de Dios. Ahí podemos ver, hermanos, que la religiosidad te aleja, te cega el entendimiento, cega tu espiritualidad y no te va a permitir ver con claridad lo que verdaderamente el Espíritu de Dios quiere hablar a tu corazón, lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a tu mente. La religiosidad trae consigo condenación, porque aún nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que la única religión que le agrada a Dios, ¿cuál es? Visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Por eso entendemos que Jesucristo mismo dijo que la doctrina que yo traigo no es mía, sino el que me envió. Por eso es importante, hermanos, que tú aprendas a tener esa relación directa con Dios. No condiciones a Dios, mejor dile a Dios en qué puede ser tu útil para que tú puedas ser manejado por Dios, para que Dios te vaya mostrando el camino, para que Dios te vaya abriendo el entendimiento, porque todos podemos entender la palabra de Dios, hermanos, si verdaderamente disponemos nuestro corazón, si verdaderamente disponemos nuestro espíritu para servirle a Dios, para caminar en la verdad, para caminar haciendo el bien. Porque sabemos que tarde o temprano todos daremos cuentas a Dios, y qué mejor si caminamos conforme a la guía del poder de Dios, para que así mismo, hermanos, aquellos que hacen maldad pues también van a tener su recompensa, ¿no? También ellos van a tener lo suyo, ¿no? Los que yo solo deseo, simplemente pues es cada quien, ¿no? Porque Dios nos da ese libre albedrío, no porque Dios te diga levántate y haz una oración conmigo, tú ibas a ser salvo. Debe de haber esa disponibilidad en tu corazón, debe de haber ese arrepentimiento, pero sobre todo debe haber esa aceptación
ese reconocimiento de tus hechos, de tus errores, del mal que estuviste haciendo. ¿Para qué? Para que Dios pueda perdonarte, porque una cosa es que aceptes y otra que reconozcas. Por eso es importante que entendamos que nuestro caminar en Dios, si tú te dejas moldear por Él, Dios lo va a ir perfeccionando. ¿Hasta cuándo dice la palabra? Hasta su venida. Por eso es importante que no desfallezcamos en los caminos de Dios. Satanás no nos está viendo qué es lo que estás haciendo mal, de qué forma te va a poder el acusado, de qué forma va a doblegar tu espíritu para que camines en desobediencia, para que le vuelvas a servir nuevamente a Él, porque la mentira, la soberbia, hay infinidad de cosas que están del lado de Satanás, que puede usar para desviarnos del propósito. Pero si nosotros vemos cómo este ladrón reconoció delante de la presencia de Dios su error y recriminó todavía a aquel que se estaba burlando de Dios, podemos ver que para Dios no hay imposibles, para Dios no hay no, cuando tú verdaderamente dispones tu corazón. Él ya te perdonó cuando dio su vida por ti. Y es importante que cuando tú sientas la presencia de Dios, cuando estés delante, dice, ni aún estando delante de la presencia de Dios, temes a Dios. Es por eso, hermanos, que no te lleves ese error, no te lleves ese pecado, no te lleves aquello que está tribulando tu mente, tu corazón, tu espíritu. No te lleves todo aquello que estuviste cargando durante la semana para que no salgas igual. Deja todo delante de la presencia de Dios. Deja a Él tus cargas. Él te va a liberar, Él te va a liberar, Él te va a aliviar tu peso para que puedas caminar de una forma diferente, ¿no? Para que tu mente pueda ser transformada y ese problema que tú ves tan grande puedas ver que hay un Dios más poderoso. Amén. Y así mismo tú vas a ver que verdaderamente vale la pena seguir en ese proceso. Porque si lo haces de esa forma, nos vas a ver que Dios va a abrir puertas que nadie va a poder cerrar. Es importante que tú reconozcas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todos somos pecadores, pero también tenemos un Dios perdonador. Por eso es importante, hermanos, que si hoy escuchas tú su voz, no endurezcas tu corazón. Simplemente deja que Dios ministre tu mente, tu corazón, tu espíritu. Déjale leer tus cargas, ¿no? Para que así mismo puedas ver esa libertad a la cual nuestro Señor Jesucristo te mandó a traer el día de hoy. Para concluir, hermanos, vamos a leer Apocalipsis 2:7. Hay un Dios en el cual nosotros confiamos y ese Dios es un Dios de promesas. Pero también aquí está la forma de cómo podemos obtener esas promesas, ¿no? Para caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguien me puede acompañar a Apocalipsis 2:7? Amén. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si hoy escuchas tú su voz, hermano, si hoy escuchas la presencia de Dios en tu vida, si tú ves que tienes algún problema, alguna aflicción, todo aquello que atribula, te aleja de poder sentir esa verdadera libertad a la cual nuestro Señor Jesucristo nos manda a llamar, deja de ir tus cargas, hermanos. Vence al enemigo. Dice el que venciere. ¿Qué es lo que tienes que vencer? Vencer esa tentación, vencer ese pecado, vencer ese error, vencer todo aquello que atribula tu mente, tu corazón. Vencer es vencer al enemigo. No le des la oportunidad de que destruya tu casa, no le des la oportunidad de que destruya tu vida, no le des la oportunidad de que destruya todo aquello que nuestro Señor Jesucristo te ha restaurado para tu persona, para tu presencia, para tu vida. Dale la oportunidad a Dios. No endurezcas tu corazón, iglesia, para que así mismo Él pueda darte de probar de ese árbol de la vida en el día de la resurrección, para que seas tú también juntamente los que se levantaron cuando Jesucristo dio y expiró, seas tú también de los que estés juntamente con ellos, estemos juntamente juntos. Hermano, si te puedes poner sobre tus pies para que así mismo sea el mismo poder de Dios que nos permita seguir adelante, para que así mismo, hermano, seas tú dejando que el Espíritu de Dios ministre tu mente y tu corazón. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu aflicción. Lo que sí sé es que la palabra de Dios hoy te dice que si tú vences, Él te va a dar ese árbol de la vida. Ese árbol de la vida que va a traer consigo esa vida eterna, la cual nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Hermanos, si tú quieres pasar, pasa, hermano, enfrente aquí. El pastor va a orar por ustedes.